Saúl Bueno, quien nos responderá algunas preguntas acerca del nuevo edificio de artes de la Universidad de Guanajuato. Adelante. Bueno, para empezar, quisiera preguntar, ¿cómo fue que cayó en sus manos el proyecto del nuevo edificio de las artes para la Universidad de Guanajuato? Bueno, dentro de la administración anterior se plasma un programa general de obra. Dentro de ese programa general de obra hay muchos proyectos que se concursan para tratar de jalar recursos y la rectoría anterior nos solicitó que comenzáramos con la investigación y el desarrollo de un anteproyecto para albergar las especialidades de artes gráficas, de artes como son música, artes escénicas, que en ese momento era muy pequeña, y artes gráficas. El música estaba llevando lo que es artes escénicas y se integró lo que es artes gráficas. Ahora, yo tomé el proyecto bajo mi liderazgo, realicé el anteproyecto, entre otras cosas porque yo llevaba la coordinación de proyectos de la universidad. Yo me encargaba de coordinar y diseñar algunos de los edificios. En este caso, yo realicé el anteproyecto de ese edificio y coordinamos otros tantos. Pero fue así que la rectoría anterior nos solicitó que hiciéramos ese proyecto. Ah, muy bien. Y bueno, ¿buscó usted o no que el edificio no parezca producto del mismo estilo que usted maneja? O bueno, en ese caso, ¿en qué concepto se basó para realizar el proyecto? Dentro de las pautas que te marca un cliente, en este caso la rectoría quería darle un sello a toda su infraestructura, un sello distinto a las anteriores administraciones. Nos solicitaron que tratáramos de aprovechar el máximo del terreno, el máximo del edificio y de relegar un poquito esas, a veces, ¿cómo te diré? Esos elementos formales que a veces nos cuestan caros y que tienen poco valor utilitario. La administración nos solicitó ciertas características para esta arquitectura que conformamos en esta administración, que fuera más lineal, que fuera más ortogonal, evitar en la medida de lo posible, siempre y cuando así se justificara, las curvas, los elementos cilíndricos, las esferas, cosas medio complejas, tanto de diseñar como de construir y sobre todo de pagar. Muy bien. ¿Quiere decir usted que hace un contraste con lo que ya existe ahí mismo en diseño? Hay un contraste. Nuestra evolución en cuanto al diseño en esa administración fue un poquito paulatina, no fue de un momento a otro. Yo tuve la oportunidad, y se lo agradezco mucho al arquitecto Morril, con el cual colaboré, y con el arquitecto Montiel, con Martín Aguilera y Gabriel Araiza, en la primera etapa del diseño de lo que fue UCEA, lo que conocemos como el edificio administrativo, circular, y los dos volúmenes de aulas, que me tocó participar enormemente en ese diseño, en el diseño de las aulas. A mí ya me tocó, ya cuando el arquitecto Morril decidió hacer otras cosas, me invitaron a llevar esa parte de la coordinación, y nuestro primer proyecto fueron las aulas magnas. Las aulas magnas tratamos de hacer un poquito esa parte que nos solicitaba nuestro cliente, en este caso la administración. Sin embargo, no nos olvidamos de los colores, de un poquito de la apariencia de la primera etapa de UCEA. Sin embargo, ya nos fuimos totalmente a lo contrario en el edificio de las artes, muy distinto en cuanto a colores, ya más conservador en cuanto a las formas con respecto a las aulas magnas, pero muy distinto a la primera etapa de UCEA. Muy bien. ¿Se encargó usted de todo el proyecto o más bien se insertó en un equipo de proyectos? Solo en el anteproyecto, lo que fue toda la distribución, el lenguaje formal, todo lo que fue en los volúmenes, cómo debía de funcionar el edificio, dónde debía de localizarse cada uno de los elementos, cada uno de los espacios, sus dimensiones, tanto alturas, longitudes, percepciones, todo, yo lo elaboré a nivel de anteproyecto. Cabe aclarar que ahorita,
por lo menos en la actualidad, y a nivel global, y todos los que nos dedicamos a la arquitectura, o que tratamos de hacer arquitectura de una manera más o menos profesional, es completamente imposible poder realizar un proyecto de esa magnitud una sola persona. Así Es imposible. Para ello tuvimos que recurrir a la contratación de una empresa de Guadalajara que se dedicó a hacer el proyecto ejecutivo en base a todo el proyecto, a todo el anteproyecto que habíamos realizado. También colaboraron parte de los supervisores de proyectos, en este caso Luz Alicia, una colaboradora, una arquitecta, que se encarga también de afinar muchas cosas que en el anteproyecto a lo mejor no están muy bien afinadas y que deben de, en correspondencia con un despacho, llevarlo a un buen término, llevarlo a que sea construible, vamos. Pero el proyecto sí, el proyecto es mío, un poquito con pena y con orgullo, pero sí es mío. Muy bien. ¿Cómo llegó usted o por cuál proceso a la determinación formal del edificio? ¿Se trata de un proceso racional o de un proceso intuitivo? Tiene mucho de los dos. Cada uno de los arquitectos tenemos no la facilidad, bueno, la fortuna, es una fortuna diseñar un edificio, de diseñar cualquier espacio es una fortuna porque manipulas el espacio para poder generar algo agradable o no agradable, algo para utilitable para el cliente. En mi caso, yo creo que es de los dos. A mí me emocionaba mucho conceptualizar el edificio de una manera muy lineal, que a la vez se perdiera en la dimensión real del edificio, porque el edificio es más grande de lo que en realidad parece. Prácticamente, haciendo una analogía con nuestro vecino, el edificio de Teodoro, la parte utilitaria de ese edificio creo que anda alrededor como de los 6,000 metros, y nuestro edificio no tenemos todo lo que tiene ese edificio, nuestro vecino, pero la parte utilitaria es casi la misma, que en términos de costos nuestro edificio es mucho más económico. Esa es la parte, digamos, muy racional, la parte más sensitiva, era que yo quería que el edificio siguiera una línea en cuanto a lo que es la topografía, en cuanto a que fuera muy ortogonal, de que proyectara ciertas sombras, de que tuviera cierta sensación, cierta sensación. Muy bien. Debido a que es un edificio para las artes, ¿cómo integra usted los elementos sensoriales y cómo los hace relevantes en la obra arquitectónica? Hay algunas cosas, pensamos este edificio un poco más racional, sobre todo por las exigencias del cliente. Queríamos que fuera más un gran lienzo, un gran marco, que no fuera tan relevante, vamos. Tú puedes ver en los talleres de pintura o en los talleres de escultura que son prácticamente lienzos desnudos, son muros blancos donde tú puedes llegar y colgar el cuadro y volver a quitarlo y poner otro. Queremos sí darle mucha transparencia a todos los espacios, por eso cuando entras ves un gran patio que además es utilitario y nos da la sensación de iluminación. Cabe recalcar que originalmente no íbamos a cubrir el patio, queremos que fuera muy abierto, pero sobre todo porque estaba muy lejos del conjunto, se decidió cubrirlo para otorgarles un espacio utilitario a todos los estudiantes. Tú puedes ver los cubículos que son completamente transparentes. ¿Para qué? Para que el edificio fuera lo más luminoso posible dentro de las limitantes que tiene. Queríamos darle mucha iluminación. Queríamos también aislar la parte que se debe de aislar. Un chavo que apenas está estudiando, no sé, violín o trompeta, imagínatelo tocando, no sé, a todo lo que da, y que le moleste a un maestro, a un alumno, a un compañero, que la manera como está tocando, pues también queremos aislarlo. Queremos que fuera lo más íntimo también. Muy bien. ¿Cómo integra usted las condiciones o rasgos del entorno en que se instalan sus edificios? ¿Hace luego alguna selección entre esos rasgos para decidir cuáles son los más importantes? En los últimos, digamos, años, he tratado de meterme poco a poco a lo que es una arquitectura sustentable.
una arquitectura, bueno, no sustentable, sino digamos que más amable con el medio ambiente. Lo más relevante en cuanto al entorno, lo que desde mi perspectiva he tratado de mantener, es no pelearse con la topografía. Los costos en cuanto a excavaciones y rellenos son muy caros, muy altos. Por eso el edificio trata de llevarse bien con la topografía. Lo que fue la loma, la cuesta, tratamos de que eso fuera la isóptica de lo que es el patio, para que la gran tramoya quedara una parte en lo que es la loma y otra parte nada más excavar lo necesario. Todos los cubículos de ensayo, tratar de incrustarlos en la parte baja de la loma sin tener que excavar tanto. Y eso sí que nos sirvieron los muros de contención para poder aislarlos. El asoleamiento también. El edificio en la Azucara Norte difícilmente, a pesar de los grandes ventanales, difícilmente en las épocas, no sé, de medio año le da el sol. En invierno nunca le da. Y tratamos de cuidar eso. Lamentablemente también por la parte sur, en la parte del invierno sí nos da el sol, por eso metimos esa persiana, esa doble piel que se puede mover para poder controlar el asoleamiento. Hay algunas cosas que pierdes, otras que ganas. Toda esa fachada tiene una vista preciosa de lo que son la bufa y no queríamos perderla. Bien pudiéramos haber puesto otros aleros completamente transparentes, pero la perderíamos. Y por más que tratáramos de cuidarlo, nunca lo íbamos a lograr porque es una fachada completamente sur y a pesar de que tiene cierta inclinación. Muy bien. ¿Hasta qué punto se siguió usted por la tipología urbana? Para serlo franco, no nos guiamos tanto por la tipología urbana. Okay. Como estamos un poco más aislados de lo que es la parte histórica de Guanajuato, teníamos cierta libertad de poder diseñar. ¿Cuáles cree usted que son las necesidades humanas más importantes a satisfacer en un edificio de escuela para las artes? Como aquí tenemos una gran variedad de artes visuales, acústicas, teatrales, cada uno de estos espacios debe de satisfacer la especificidad de la actividad. Le citaba, por ejemplo, los cubículos de ensayo. Lo más importante ahí era que el muchacho estuviera cómodo, que pudiera estar 2 o 3 horas ensayando si así lo quería, y además que no molestara a la gente. Nada tiene que ver ese espacio, poco tiene que ver ese espacio con el gran salón de pintura. El gran salón de pintura, que se puede dividir en 3, tiene una vista preciosa del lado norte donde se puede apreciar la ciudad y donde tenemos una iluminación completamente natural, pero con una gran vista. Si nos vamos, por ejemplo, al salón de dibujo al desnudo, la necesidad es completamente diferente. Es un salón circular donde todos los muchachos tienen la misma distancia al centro para poder dibujar y además tienen una luz cenital muy buena, no tienen una vista al exterior por razones obvias, pero cada uno de los espacios tiene su particularidad que hay que satisfacer. No podemos catalogar en lo general alguna necesidad de decir esto vamos a satisfacer en lo general y ya después nos vamos por lo particular. No, tiene que satisfacerse todo. Muy específico. Perfecto. ¿Cómo ordenaría para la evaluación del edificio de artes con un puntaje máximo de 10 las siguientes características: economía, funcionalidad, estética, expresión artística y excelencia constructiva? Bueno, algunas cosas no se las puedo responder. Okay. No porque sean secreto, no, sino porque creo que eso depende más de algunas otras personas que son ajenas al proyecto. Uno tiene, decía mi abuela, como el amor de mamá gallina, uno ve, de mamá cuervo, perdón, uno ve a sus hijos muy bonitos. Puede ser que alguien tenga una opinión distinta del edificio y es bastante respetable. Y hay algún, por ejemplo, si me dicen, oye, la calidad de la construcción, a mí en lo particular se me hace buena, no podría decir lo contrario tampoco, pero yo creo que alguien que tenga una gran experiencia en construcción podría decirnos y denotarnos cuáles son los aciertos, porque tiene muchos, y cuáles pueden ser los errores, que no dudo que también tenga. Pero yo creo que es un edificio, he recibido buenas críticas, es un edificio bueno, los proyectos nunca son perfectos, y yo creo que yo sí lo catalogaría entre un 8.5, un 9. La última vez que vino Quijano, que es un amigo personal, estaba platicando con él y se le hizo un edificio bueno. Ya bueno, no es que Quijano dice que es un edificio bueno, pues yo creo que ya estamos más o menos del otro lado. Ok.
¿Cómo califica en el sentido de valorar el edificio de las artes, identificándolo con singularidad, originalidad o novedad? Híjole, yo creo que tiene un poco de singularidad. Dudo que haya un edificio, por lo menos a nivel regional, que se le parezca. Tal vez no a la arquitectura, no se le da bueno a la arquitectura, en las formas, en algunos conceptos se le puede parecer, pero todo lo que contiene no va a encontrar, por lo menos en la región, algo parecido. Algo de novedad sí tiene, porque estamos utilizando algunos elementos sustentables. Por ejemplo, aprovechamos mucho la luz cenital con unos elementos bastante nuevos, que es un solatub que capta el 90% de la luz solar y la canaliza al interior. Tenemos esa persiana que les decía, tenemos muchas cosas ahorradoras, sensores en todos los baños, en pasillos, en lámparas ahorradoras. Tiene mucho de novedad, algo de singularidad, hasta ahí lo dejaba. Ok, perfecto. Bueno, para terminar, ¿alguna recomendación que pueda hacernos a nosotros los futuros arquitectos? Híjole. La verdad es que yo diría que se prepararan mucho. Hay mucha competencia y buena competencia para empezar en escuelas privadas y públicas a nivel nacional. Habemos muchos arquitectos, hay que buscarnos mucho el trabajo, sobre todo preparándose. Yo a veces sí veo con un poquito de tristeza de que cuando me llegaban muchachos de servicio social, no venían muy bien preparados. Creo que se ha dejado mucho la parte sensitiva de la arquitectura y se ha dado mucha promoción a lo que es una computadora, lo que puede hacer una computadora. Yo me acuerdo mucho de las clases que nos daba de dibujo natural el maestro Ángel, se llama el maestro Ángel, no sé si todavía sigue dando clase, y nos decía: jóvenes, yo no quiero que ustedes sean pintores, sin embargo, sí quiero que cuando yo les dé una pluma, ustedes tengan una pluma, estén con un cliente, le puedan expresar de manera gráfica el proyecto, porque en muchas ocasiones a veces se encuentra uno un cliente y no trae uno la computadora a un lado, o no trae, espéreme, déjeme hacerle un planito, no, en 2-3 rayas tiene que convencer a un cliente, y eso solo lo da la preparación, solo lo da la práctica, y hay que practicar mucho. Ahorita en la escuela tienen una enorme ventaja. Ustedes tienen la oportunidad de solicitarle a la persona que está enfrente, que tiene un gran valor, todos sus maestros, que también muchos fueron mis maestros, siempre hay algo que aprenderles. Y si no lo aprenden, mejor dicho, si no les dan esa clase, hay que exigirla, porque en la calle, ya en la vida real, les va a costar más todavía. Y no me refiero al tiempo. Llega el momento en que uno se enfrasca en el trabajo, ya no puede uno renovarse, ya no puede uno capacitarse, como ahorita están en la escuela haciéndolo, sino que además tienen que pagar por ello. Y ahorita ustedes tienen una gran oportunidad donde no están pagando, o están pagando muy poco, por una gran preparación que les puede dar el Estado. Yo creo que aprovechen el tiempo, estudien mucho, prepárense y pues nada más, practiquen, Dios, y practiquen, relaciónense también. La figura del arquitecto, como les comentaba hace rato, la figura del arquitecto que todo lo hace no existe en realidad. Y eso lo aprendí con el arquitecto Patiño, que también me dio clase, y una institución aquí dentro de la escuela que tiene muchos años que ya no da clase. Y nos decía: a ver, ustedes hagan esto otro, hay que trabajar en equipo. Somos muy dados los arquitectos a tener mucho ego y a no querer trabajar, así de que, ay no, este cuate me cae gordo, no. Tienes que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque así es la vida. ¿Cómo ve, señorita? Pues muy bien. Muchísimas gracias, arquitecto. No, pues de qué. Pues sería todo. Saludos al arquitecto René. Gracias.